el ANCAT hizo todo un desarrollo sobre los resultados electorales que arrojan, digamos, algunos indicadores de esta elección. Sobre todo el altísimo porcentaje de voto en blanco que hubo. Alcanza el 24% en la categoría de gobernador, 27% en la categoría de diputados provinciales, son 60.000 en gobernador y 66.000 votos en la categoría de diputados provinciales, segunda fuerza a nivel provincial. Y se hizo una serie de proyecciones, digamos, el diario sobre eso, cuáles son los votos que van a estar boyando ahí y disponibles para la captura en la elección de octubre. Pero el país está inmerso en este fenómeno de Javier Milei. Es como que se están reacomodando todos los puntos de orientación, como que hay que hacer un nuevo mapa para moverse en el ecosistema político después de esta victoria que obtiene este personaje, 7 millones de votos en la elección nacional, en la presidencial. Que ya empiezan a circular los análisis en torno a esto que veníamos diciendo nosotros poco después de la elección, que ha sido una elección más que de tercios, de cuartos, donde hay un 11% del padrón que ha quedado afuera, que no ha ido a votar, no 11%, 11 millones de votos de abstención, es alrededor del 30% de la abstención que hubo, que ha ido creciendo desde 2019, o sea, desde 2019 ha perdido 6 millones de votos Unión por la Patria, 4 millones de votos Juntos por el Cambio, y emergió en este turno electoral este fenómeno Milei, que obliga a revisar y a ver todo. Entonces, en el análisis nacional es como si fuera una cebolla, Milei. Va sacando capa y va sacando capa y van analizándose diferentes dimensiones del fenómeno. Todo muy provisorio, todo muy precario todavía. Es como que no hay categorías para acomodarlo al personaje, para calificarlo, y eso lo beneficia porque tiene amplios márgenes para seguir creciendo, mientras Patricia Bullrich y Sergio Massa, que son los otros dos candidatos presidenciales que han quedado en pie, ven cómo se reacomodan a este escenario. La más complicada es Bullrich. Es evidente que el gobierno nacional, que Sergio Massa, va a diseñar su estrategia para intentar pasar a la segunda vuelta contra Milei y no contra Bullrich. Entonces Bullrich debe adecuarse a esto, a cómo ha quedado el sistema, para derrotar a Milei y quedar ella frente a Massa, o eventualmente quedar ella contra Milei en la segunda vuelta. En el marco de todos estos análisis que se están desarrollando a nivel nacional, se me ocurría a mí, ya que estamos tan faltos de puntos de orientación y de referencia en este nuevo mapa, sumar uno que por ahí nos pueda servir, por lo menos para pensar. No digo que yo tenga la precisa, pero sí para razonarlo a los acontecimientos desde otras dimensiones. ¿Usted vio la película Joker? Guasón. Una película de Todd Phillips, protagonizada por Joaquín Phoenix. Acá se la conoce en castellano, sería Guasón, que es el personaje de Batman. Batman, sí. Sería cómo se origina ese personaje. Y me puse a pensar sobre esa película, ya van a ver a partir de qué. Es la historia de un comediante frustrado que tiene una enorme carga de frustración, que tiene un problema psiquiátrico, que se manifiesta en esa risa nerviosa que él no puede controlar, que se llama Arthur Fleck. Y él trabaja en una empresa, hace de payaso, él es comediante frustrado, quiere ser una estrella de esto que se llama stand-up,
No se le da y bueno, trabaja en una empresa de divertimento como payaso. Y le pasan una serie de cosas. Lo echan del trabajo. Le sacan la cobertura de la medicación psiquiátrica, muy importante. El trasfondo, todo esto ocurre en Ciudad Gótica. Y el trasfondo es un ajuste. Es un trasfondo de exclusión social. Este hombre, Fleck, vive con su madre. Su madre le dice que él es hijo de Thomas Wayne. ¿Quién es Thomas Wayne? El padre de Bruce Wayne, o sea, de Bruno Díaz sería en castellano, que posteriormente va a ser Batman. Le dice a Fleck, vos sos hijo de este tipo, porque yo trabajaba para este tipo. Tuvimos buen amorío y este tipo no te quiso reconocer. Pues veamos, pierde el trabajo, pierde la cobertura de su medicación, vive con su madre, no puede realizarse como comediante. Lo va a ver al Thomas Wayne y Thomas Wayne le dice, no, mira, tu vieja está loca, yo nunca tuve nada con ella. Lo rechaza, digamos. Y sí, Thomas Wayne, que si uno se esfuerza un poquito, puede identificarlo con algunos personajes de la política local. Macri podría ser. Por ejemplo. Después descubre Fleck que en realidad la madre había mentido y que no era hijo, o sea, no solo rechaza a su supuesto padre, sino que la madre le había mentido y había sido adoptado y la madre con una pareja que tenía, que era adicto, abusaba de él. Exclusión, marginación. ¿Cuándo empieza a obtener un reconocimiento este personaje? Asesina a 3 ejecutivos de Wall Street que estaban molestando a una chica en el subterráneo, después que lo echan del trabajo. Y hay una conmoción ahí en Ciudad Gótica y sale este Thomas Wayne que quiere ser alcalde, no sé qué candidatear. Y dice todos esos tipos de las orillas que están acá, que se están quejeando, que quieren... Los planeros son unos payasos. Y la sociedad reacciona identificándose con ese payaso que asesina a esos 3 tipos de Wall Street, que nadie sabe quién es. Y ve esto, está viviendo el Fleck, el Joker. Y bueno, luego consigue que lo citen al programa de entretenimiento, el animador más famoso de ese momento, que lo personifica Robert De Niro, y va a ese programa y lo mata a Robert De Niro. Digamos, el reconocimiento al tipo viene cuando comete un acto totalmente antisocial, digamos, comete un homicidio triple. Y él tiene una gran necesidad de reconocimiento. Él se siente postergado, se siente injustamente tratado. Y no solo se siente, sino que la realidad le devuelve eso, porque le sacan la medicación psiquiátrica, la madre le miente, el que él creía que podía ser su padre, un hombre rico, bien ubicado socialmente, lo desconoce. Y no solo lo desconoce, todos los que son como vos son todos payasos. No tenés que estar. Digamos, hay como un aire de familia, ¿no? Con las cosas que están pasando en Argentina. Y después del asesinato hay como una gran rebelión ahí en Ciudad Gótica. Usted, el que ha visto la película, se va a acordar. Hay una revuelta muy violenta. Joker. En esta semana, el periodista Carlos Pañi recorta, el analista político Carlos Pañi, escribe en La Nación y tiene el programa Odisea Argentina, recorta una parte de la entrevista que le hace Alejandro Fantino a Milei, donde Milei le dice a Fantino, ¿sabes? La entrevista es inmediatamente posterior a la victoria en La PASO. ¿Y sabes por qué vengo yo acá? Porque vos, Ale, Fantino, y Mauro Viale, que ya se ha muerto, son los únicos que me reconocieron a mí, que me valoraron a mí. Llora
Milei en esa entrevista. Que me valoraba a mí cuando nadie me valoraba. Y le regala el discurso de el discurso que da la noche de la victoria. Sí. Pañi que dice, bueno, yo veo ahí un muchacho que está fisurado, que tiene una necesidad de reconocimiento, de reparación, dice, y que por eso gana, conjetura Pañi, porque ha conectado con una sociedad que se siente como él ante la política. Pañi dice que le hacen bullying. Yo veía estas analogías entre lo que está ocurriendo y la película esta Guasón, Joker, y me acordé en medio de esa analogía, hay una escena donde van dos compañeros de trabajo a verlo, a Fleck, antes de que él salga hacia el programa de televisión donde lo va a matar, digamos, al conductor. Y está ahí y lo mata uno de los ex compañeros. Y al otro, que es un enano, está todo asustado, acaba de ver cómo lo liquida. Le dice, vos nunca te burlaste de mí, vos nunca me trataste mal. Tiro esto para que, digo, no sé qué significa esto, sino trazo una analogía entre una ficción que tiene muchos puntos de contacto con lo que podría ser el fenómeno mineral, o que podría tener muchos puntos de contacto. Desde el punto de vista de cómo está emocionalmente la sociedad argentina, cómo está emocionalmente Milei, y en qué podría estribar este éxito del personaje. Punto 1, Joker. Milei y el Joker. Punto 2, el fin de semana, Multimedia Bancat tiene Mirador Político, titulado El Salieri del Odio, que habla sobre esto que hablamos la semana pasada, cómo refunda la grieta Milei, cómo la reformatea. Entonces, donde los macristas decían yegua chorra, y los kirchneristas decían Macri basura, vos sos la dictadura, Milei dice casta, sintetiza y los pone a los dos en el polo execrable de la polarización. Y tiene un gran éxito eso. Y en esa columna marca un episodio que es el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, 1 de septiembre del año pasado. Los copitos. ¿Quiénes eran? Este es el detalle. Sabag Montiel y su pareja, Brenda Uriarte, que formaban en una agrupación política que se llamaba Unión Republicana, creo, bastante estrafalaria, y lideraban una banda que se llama Los Copitos. Bueno, es una cosa totalmente extraña, grotesca, bizarra. Como si en la Argentina se hubiera... Y eso, por supuesto, se adaptó después de un gran debate. 2 semanas antes había pedido Luciani, el fiscal Luciani, que la condenen a Cristina Kirchner en la causa por corrupción en la obra pública. Había todo un movimiento. Bueno, me interesan estos personajes que emergieron ahí, nada menos que en un intento de magnicidio a la vicepresidenta. Personajes bizarros. Para que veamos cómo se puede haber ido corriendo la frontera de la bizarría en la Argentina. Entonces hay cosas que son muy bizarras y que ya no nos parecen a nosotros bizarras. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados, vivimos en ese ecosistema. El otro elemento que empieza a aparecer ahora en los análisis es la pandemia. Son esos 2 años de encierro. ¿Y qué efectos pueden haber tenido esos 2 años de encierro en el estado anímico de la sociedad? Sobre todo en la periferia de los grandes centros urbanos, donde se da esto del Guasón, la marginación, una política que discute una agenda totalmente enajenada de lo que le pasa a la gente común, perder ya derecho, perder cobertura, quedar a la intemperie. ¿Qué efecto tiene eso en la cabeza de la gente? Cada tanto acá en Catamarca hay algún episodio, sobre todo trágico, por ejemplo un suicidio,
que da la pauta de que hay allí una cuestión de la salud mental que no es suficientemente discutida y a la que no se le presta la suficiente atención. No vamos a los casos extremos, los suicidios, digamos, adicciones, por ejemplo, alcoholismo, violencia intrafamiliar, superpuesto a la pandemia y a esos 2 años de decir, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Tendrá algo que ver con lo que está pasando? Pregunta. Por último, tercer punto. Hablamos la semana pasada sobre la entrevista que le hacen en el programa A Dos Voces a los tres candidatos que quedaron en pie. Va primero Patricia Bullrich, después va Milei y por último Sergio Massa. Milei está muy empoderado y si uno ve las entrevistas, el tipo se pone muy agresivo, digamos, en cuanto lo empiezan a hurgar y le empiezan a hacer alguna pregunta incómoda, el tipo ladra. Tiene una reacción violenta. Reacción que yo, repito, debe espejar alguna cuestión. Lo que la gente quiere hacer, o sea, la gente se identifica porque la gente seguramente quiere decirle eso, por ejemplo, a la política. Quiere decirle, gritarle en la cara, casta. Montonera, choro. Exactamente. Eso, digamos. La cuestión es que en esa entrevista le preguntan a Milei sobre el proceso de la dolarización, que tanto ha calado en la gente, en el electorado. Y como lo hace, ya Milei dice, ya vamos a ver, no es inmediato, sería, bueno, pero ¿cómo lo haría? Y empieza a esbozar cómo sería eso. Y dice, bueno, tenemos la reserva del Banco Central, hay oro, están los bonos que están en manos de la gente, pero también en organismos del Estado. Bueno, hay en serie, vamos a hacer un ajuste en la estructura burocrática del Estado, en el gasto del Estado, y vamos a generar un fondo, una especie de fondo, y vamos a ir, dice, a los fondos de riesgo. No dice cuáles, pero dice fondos de riesgo, no dice el FMI ni el Banco Inter, a los fondos de riesgo, lo dice ahí en TN. Y ellos no van a dar plata, porque va a haber un shock de confianza de tal magnitud que las inversiones van a venir solas. Van a venir las inversiones, se va a ganar dinero en la Argentina, se van a multiplicar las inversiones. Nosotros tuvimos un shock de confianza, en Catamarca tuvimos un shock de confianza, hace poquito. Todavía no podemos salir del shock de confianza. Edgar Ademar Bachani y su epígono de la criptomoneda, que terminó siendo una estafa piramidal. Yo no sé si esto es lo mismo, ojo, ¿no? Yo no. Pero digo, si estamos tan ayunos de puntos de orientación, no tenemos dónde agarrarnos para analizar este fenómeno que se nos escapa. Porque es como que ahora todo el mundo dice, bueno, ¿de dónde ha salido este tipo? Todos pensaban que, bueno, que iba a tener una presencia importante, significativa, pero nadie supone que iba a ganar. Y mucho menos supone que iba a quedar en boca de tronera de la presidencia. Yo tiro esto, no con la intención de decir, bueno, acá está la precisa, esto es así, sino para decir, aportar algunas referencias para ver si el debate se enriquece. Yo digo, el shock de confianza, Dani, perdón, sí, lo tuvimos acá en Catamarca. Sí. ¿Se acuerda la confianza que había? Era un hiper shock de confianza. Advertido por Multimedia, por el diario Lancasti, y bueno, que termina en una estafa. ¿Qué es una estafa esto? No sé. Yo digo, de todas maneras, Bachani, yo recuerdo la primera nota sobre Bachani que hace el sitio El Estaño, sí, que ya hace mucho no saca nada, digamos, por razones. La primera se llamaba precisamente el Milei Zen. Era una nota sobre Bachani que se llamaba el Milei Zen. Gran admirador de Milei Bachani. Gran admirador. Celebró, digamos, que haya obtenido ingresado como diputado en el año 2021. Y
viralizaba, digamos, reproducía, Bachani, todas estas ideas de que había que quemar el Banco Central, de que el Estado no se tenía que meter en nada, de que tenían que dejar que los expertos en criptomonedas manejaran el país. Lo decía Bachani. ¿Sí? Vamos a buscar, si Incluso nadie quiere, en el próximo programa traemos los archivos donde Bachani decía, acá lo que tiene, en todos los reportajes que le hacía a todo el mundo, acá lo que tiene que hacer el ministro de Economía es llamarnos nosotros que estamos en la criptomoneda, que estamos manejando todo este negocio, y ahí vamos a solucionar el problema. Pero si mientras se siga metiendo con la plata de la gente, con la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. que incluso muchos que ahorristas estaban enojados porque decían no dejan que la gente progrese, no dejen que estaban enojados porque Bueno, yo estoy diciendo, hay una sintonía entre lo que decía Bachani allá, 2020, 2021, y este shock de confianza que dice Milei que va a beneficiar a la Argentina, en cuanto terminemos con la casta, en cuanto dolaricemos, entonces juntemos y vamos a los fondos de riesgo. Digo, acá el tipo es sorpresivo, pero si nos ponemos a ver, nosotros empezamos hablando de una ficción, que es la película esta Joker, y algunas similitudes entre la realidad que plantea esa película y lo que está pasando o lo que podría estar pasando. Es una sociedad marginada, que la política la ha marginado, no solo económicamente, sino también simbólicamente. Para buscar puntos de vista y para ver cómo reconecta la política con esa gente. Sí, todavía puede, no sé si podrá. Hay muchos estudios que dan la pauta de el estado anímico de la sociedad argentina en general. Depresión, bronca, desesperanza. Bueno, mira, ya conecto con todo eso. Por eso yo decía, hay una analogía con la película esta Joker. Después pasamos a este tema del shock de confianza. El shock de confianza que Milei dice es necesario para que la Argentina repunte desde el punto de vista económico. Bueno, tenemos una experiencia. No digo que sea igual lo de Milei, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, acá hay una experiencia de un espejismo que hubo y que terminó siendo una estafa. Y también era criptomoneda, inversiones de alto riesgo, con rentabilidad garantizada, y terminó siendo una pirámide. bueno, Más de una tampoco, pirámide. digamos que tampoco es la primera vez que se habla de shock de confianza. Yo recuerdo el ingreso del gobierno de Mauricio Macri, también se hablaba de lo mismo, del shock de confianza. Bueno, había shock de confianza. O sea, cuando entró Macri, había la gente, tenía confianza en que iba a ser. Bueno, después la realidad se impone por su fuero. En el caso concreto de Milei, el planteo que hay, ya desde la política específicamente, ya viendo los indicadores políticos, ¿cómo sería una eventual presidencia de este hombre? Con un Congreso donde no va a tener el tercio, lo señala Malamud, Andrés Malamud, dice, cuando no tiene un tercio, el tercio de la institución parlamentaria, el presidente no tiene el escudo contra lo que sería un juicio político. Claro, está a tiro de un juicio político. Bueno, pero todo eso no sabemos si va a pasar. Lo que sabemos es que estamos navegando en una ola incierta, de incierta evolución, y yo marco estos elementos porque si uno tiene en cuenta este tema de los copitos, era una cosa realmente muy bizarra. ¿Quiénes eran los que habían atentado contra la vicepresidenta? Porque no era los servicios del Mossad, digamos, la CIA, la KGB, que vinieron acá. No, eran los copitos, vendían copitos en la plaza y hacían inteligencia así. Y tipo, evidentemente con algo raro en la cabeza, para ir a meterle un tiro a la vicepresidenta. Una cosa muy bizarra.
que se terminó fagocitada en el devenir de la política nacional. Entre otras cosas, fagocitada porque el kirchnerismo la inscribió en la saga esta donde hay una conspiración internacional contra Cristina, donde todos responden a Macri. Los copitos, dentro de ese relato, no podía más que responder a Macri, digamos, lo había mandado Macri. No tiene nada que ver con Macri. Había que hacer ese relato, Claro. que era el amor. Allá nos tiran odio, nosotros tenemos que devolver amor. ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué ha activado Milei? Milei ha activado odio. Odio contra la casta. No es tan inmediato esto de que el amor vence al odio. Hay ese resentimiento, esa depresión, en algún punto engranó con un odio hacia la casta, a la que se responsabiliza por todo lo que pasa. Y se responsabiliza en dos dimensiones. En la dimensión pública, digamos, la caída de los indicadores sociales, del ingreso. La inflación se come el ingreso. Y también de las cuestiones personales. Esto de decir, bueno, mire, yo ya no puedo mandar a mi hijo a la educación privada, por ejemplo, tengo que mandar a la pública. Que hay gente que lo siente como una degradación. Clase media que pase a ser clase baja, tiene una cultura de clase media, una aspiración de clase media. Y en este marco hace 10 años que viene una caída, una pauperización, donde se van arrojando, están los márgenes, y está el tipo que ha descendido de clase. Digamos, está en una clase donde él no se autopercibe ahí, él no se autopercibe como pobre, sino como clase media. Bueno, todo esto, ¿qué efecto ha tenido en la cabeza de la gente? ¿Y cómo funciona? ¿Y qué ha activado ahí Milei? Me parece interesante consignar estas cositas que a uno se le van ocurriendo porque uno también está muy desorientado. Entonces recurre a lo que tiene más a mano y pensaba, miren las analogías que hay entre esta película y lo que está pasando. Se le ocurre decir, bueno, acordarse, por ejemplo, del incidente de los copitos y verlo a Milei ahí. Y verlo a Milei cuando dice un programa, un shock de confianza y ponerse ahí y estar liderando una transformación en la Argentina. Él es el líder de una manada de leones que se han despertado para ir ahí contra la casta. Bueno, Bachani era el líder de un movimiento donde todos íbamos a ser ricos en Catamarca. En contra también en algún punto de la casta política, más allá de que alguna casta lo haya instigado. Interesante como para pensar el fenómeno que estamos atravesando.